Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles del fiscal general del Estado, que como saben está imputado y es algo insólito en la historia de España. Pues bien, ante esta irregularidad, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha reiterado su petición de 4 años de cárcel para Álvaro García Ortiz, al que acusa de haber filtrado a la prensa el correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo asumió la investigación tras admitir que fue el propio Álvaro García Ortiz quien avaló la nota de prensa que recogía esos detalles de aquel correo electrónico. El Colegio de Abogados, que ejerce la acusación popular en la causa, reclama además que se le imponga una multa de 81.000 euros y que sea suspendido de su cargo. El caso se centra en la difusión en marzo de 2024 de un correo electrónico a medios de comunicación afines al gobierno que utilizaron su contenido contra la presidenta madrileña. Lo que dice el Colegio de Abogados es que el fiscal general del Estado utilizó su cargo con fines políticos, haciendo uso de su poder para filtrar información en contra de un ciudadano particular que no tiene cargo público alguno, sino que simplemente es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, el juez instructor Ángel Hurtado tiene previsto dictar el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado la semana que viene, es decir, tras la celebración del acto de apertura del año judicial que tendrá lugar este mismo viernes y que estará presidido por el rey Felipe VI. Bueno, pues hoy tendremos un espectáculo dantesco en la apertura del año judicial. Luego veremos qué es lo que han hecho ayer jueces y fiscales. El caso es que García Ortiz está en estos momentos procesado, camino del banquillo. Las partes personadas en la causa, las acusaciones populares, habían recibido un plazo de 3 días por parte del juez Hurtado para que rehicieran sus escritos de acusación a la vista de la decisión del Supremo de dejar fuera de las imputaciones a la segunda de García Ortiz. Para mí algo completamente incomprensible, teniendo en cuenta el tenor de algunos comentarios que esa señora había vertido en los cruces de correos, diciendo que había que añadir un poco de cianuro a la nota de prensa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, etcétera, etcétera, lo cual indica una predisposición política absolutamente incompatible con su cargo de fiscal. Las partes personadas, las acusaciones, han rehecho sus escritos de acusación, piden cárcel para García Ortiz. Las distintas acusaciones son 4 años de cárcel, lo que pide el Colegio de Abogados de Madrid. ¿Qué pinta el Colegio de Abogados de Madrid en esto?, se preguntarán ustedes. Pues hombre, muy sencillo. Lo que hizo García Ortiz, siempre presuntamente, fue filtrar correos que un abogado había intercambiado con el fiscal que llevaba todo el tema del posible fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, lo que el fiscal general del Estado hizo fue interferir gravemente en la labor de un abogado que estaba representando a su cliente, difundiendo los correos de ese abogado. Bueno, pues el Colegio de Abogados de Madrid dice que eso es intolerable y por eso se persona en la causa. Han pedido también cárcel el resto de las acusaciones personadas, incluyendo pues una asociación de fiscales, APIF, y lo más probable es que se dicte el auto de apertura del juicio oral, que el juez dé por válidos los escritos de acusación y por tanto mande a García Ortiz al banquillo. También es mala suerte, hombre, que por una semana tengamos que ver el insoportable espectáculo de García Ortiz asistiendo a la apertura del año judicial. Imagino que después de ser enviado al banquillo, pues hombre, habría tenido quizá un poquito más de reparo, aunque bueno, tampoco estoy seguro, porque la caradura del sujeto es inmensa y la caradura de su amo, que es Pedro Sánchez, pues todavía mayor.
Pero bueno, no sé, podían haberse dado un poquito más de prisa las instancias judiciales y haber dictado el auto de apertura de juicio oral esta semana en lugar de la que viene, a ver si así nos hubiéramos liberado de hoy, pues tener que estar preguntándonos qué va a pasar en esa apertura del año judicial. Vamos con otra noticia también de tribunales. Un proceso por violencia de género, en este caso contra un exdiputado de Podemos. La Audiencia Provincial de Sevilla ha procesado a David Bravo, exdiputado de Podemos y abogado de la periodista Silvia Inchaurrondo, por un presunto delito de violencia de género. El tribunal considera que existen indicios sólidos de que David Bravo insultó y agredió de manera continuada a su expareja durante los años 2020 y 2021, cuando ella además estaba embarazada y posteriormente tras el nacimiento de su hijo que tienen en común. El auto recoge testimonios de la víctima, de una empleada del hogar y de un transeúnte que la encontró llorando en la calle tras ser expulsada de su propia casa, además de varios informes psicológicos que señalan un cuadro de estrés postraumático compatible con un maltrato continuado. Paralelamente, David Bravo ha impulsado otra causa contra su expareja por supuesta sustracción de menores, aunque la Fiscalía respalda su archivo al considerar que actuó para protegerse en un contexto de violencia de género. Bueno, sobre el caso este, pues yo no tengo ni idea de si este señor es un maltratador, este exdiputado de Podemos, o no lo es. Puede ser un maltratador, puede ser que su expareja se esté inventando las cosas, no lo sabemos. Pero claro, aquí hay un problema, y es que tanto este exdiputado de Podemos como algunos, pues por ejemplo el dueño o líder o representante de Facua, pues han salido a defenderle con el argumento de que la denuncia es mentira. Pero tanto este como los que han salido a defenderle, claro, están utilizando ahora el argumento que negaban a los demás. Por ejemplo, pues el dueño de Facua tiene por ahí un tuit que le rescataban en las redes donde cargaba contra quienes critican las leyes de género por el asunto de las denuncias falsas y decía que solo una entre 65.000 es falsa. Caramba, pues qué mala suerte tiene este amigo de don Rubén, el dueño de Facua. Una entre 65.000 y va y le toca a su amigo, que además parece ser que era abogado o fue abogado de Facua en algún momento. Solo hay una denuncia falsa de cada 65.000 y, jolín, le toca siempre a los de Podemos esas denuncias falsas. Qué mala pata tienen los tíos. Las leyes de género son una vergüenza, porque las personas, pues, son malas o buenas independientemente de su sexo. Hay hombres maltratadores, hay mujeres maltratadoras, hay hombres mentirosos, hay mujeres mentirosas, hay hombres manipuladores, hay mujeres manipuladoras, y en los procesos donde las parejas se separan, donde parten peras, pues la tentación para cualquier parte de recurrir a falsedades o manipulaciones es muy alta, y encima, por cierto, hay abogados que recomiendan a determinadas personas pues presentar denuncias aunque sean falsas, simplemente por mejorar las posibilidades procesales. Claro que hay denuncias falsas. No es que los de Podemos tengan mala suerte y les toquen a ellos todas. Es que es el pan nuestro de cada día que tienen que sufrir muchos hombres en este país. Lo que pasa es que, claro, cuando le toca a los de Podemos, que estaban pidiendo que a los demás se les aplique la ley con toda dureza, pues entonces algunos nos carcajeamos mucho, porque resulta que están probando de la medicina que ellos mismos recetaban para los demás.
Y resulta que están viendo qué es lo que pasa cuando te acusan, tal vez en falso, de violencia de género. Bueno, pues nada, que la justicia siga su curso y que determine si este diputado de Podemos era un maltratador o no lo era. Bueno, quien también debería seguir su curso, y no tengo claro que lo esté siguiendo, es la justicia que aplica al caso del apagón total que sufrimos en España. Por primera vez en nuestra historia, con este gobierno hemos sufrido un apagón en toda la península ibérica. Toda la red eléctrica se vino abajo. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Lo que pasó es algo muy simple. Las energías tradicionales, pues resulta que son síncronas. Tienen la capacidad de autoadaptarse a la frecuencia de la red, a la disponibilidad de energía. Cuando la red hay demasiada energía, pues entonces proporcionan un poco menos. Tienen un cierto juego. Cuando tú metes energías renovables no síncronas, porque hay energías renovables síncronas, por ejemplo las centrales hidroeléctricas, pero cuando tú metes energías no síncronas, como son la solar y la eólica, pues hombre, eso introduce un problema de gestión en la red, porque esas fuentes de energía no se adaptan tan fácilmente a los cambios de demanda y de oferta que se produzcan. Y o metes sistemas de gestión adecuados y específicos para eso, o la red se te puede ir a hacer puñetas, que fue lo que pasó el día del apagón. La proporción de energías renovables no síncronas, es decir, solar y eólica, pues estaba más alta que nunca, porque querían sacar pechito la presidenta de Red Eléctrica ante Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ante el mundo, diciendo: ¿y si somos los más verdes? Bueno, ¿y qué? Bueno, pues el bueno y qué fue que hubo un apagón donde hay al menos 12 muertos directos y donde, según los estudios de mortalidad, pues podrían haber muerto 150 personas adicionales, según los estudios de mortalidad realizados por el instituto correspondiente de la Universidad Carlos III. Todos lo sabemos, ya que es lo que pasó, pero pues ahora vienen de fuera a confirmárnoslo. Hay un informe de Goldman Sachs que atribuye el apagón a la política energética. Les hablamos ahora del apagón que vivimos en España en abril y que sigue trayendo consecuencias, en este caso en el ámbito económico. Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo, ha señalado a España como ejemplo de las vulnerabilidades del sistema eléctrico europeo. Un informe dirigido a inversores cuenta cómo se tiene que responsabilizar de la política energética nacional y al mix de generación planificado por Red Eléctrica como culpables del apagón. Viene a explicar que el apagón se debe a que se priorizó el despliegue de energías renovables sin reforzar la resiliencia de la red, ni siquiera garantizando la suficiente generación de respaldo. Según el documento, 5 minutos antes del apagón, el 80% de la electricidad procedía de energías renovables, sobre todo solar, lo que habría contribuido a la completa inestabilidad de la red. El informe estima que la interrupción costó unos 1.000 millones de euros a la economía española y advierte de que Europa necesita invertir alrededor de 3 billones en la próxima década para evitar crisis similares. ¿Dónde está el informe que iba a sacar el gobierno sobre el apagón? Explicando minuto a minuto qué había sucedido y cuáles eran las causas. ¿Lo sacará algún día? Ya tenemos el informe de Goldman Sachs señalando lo que ya se había señalado por parte de otros operadores europeos y por parte de los expertos en tema eléctrico dentro y fuera de España. Fue la excesiva proporción de energía solar y eólica lo que al final
pues provocó que la red no tuviera capacidad de ajuste y se vino abajo. Hubo un problema en no sé dónde y ese problema arrastró en cascada a toda la red en España, a toda la red en Portugal e incluso a parte de la red en el sur de Francia. Pero entraron los sistemas de protección franceses y Francia quedó al margen del evento catastrófico. En España no había sistemas de protección. No había sistemas de protección adecuados para una proporción tan alta de energías renovables. Pero eso significa una cosa. Significa que la pretensión de aumentar, más allá de lo razonable, la proporción de energías renovables causó el apagón, que a su vez causó pérdidas millonarias. Goldman Sachs las cifra en 1.000 millones de euros y también causó muertes. Cuando un arquitecto diseña mal una casa, o cuando un aparejador desdeña lo que el arquitecto ha diseñado y construye con materiales menos caros y menos seguros la casa, y esa casa se viene abajo, o el aparejador, o el arquitecto, o quien haya metido la pata, tiene que responder civil y quizá penalmente. ¿Qué está haciendo la justicia en el tema del apagón? ¿O también se va a ir Sánchez de rositas? Si ha causado pérdidas millonarias y ha causado muertos, su empeño ideológico, exclusivamente ideológico, no técnico, por aumentar como fuera la proporción de renovables para demostrar que era más verde que nadie, si ese empeño de Sánchez, ese empeño ideológico, ese empeño político ha causado muertes y pérdidas millonarias, ¿va a haber alguien en la justicia española que le pida cuentas o tampoco? Igual que no se le pidieron cuentas en la pandemia, igual que está una jueza en Valencia intentando por todos los medios que no se le pidan cuentas en la Dana, ¿va a haber alguien que diga, oiga, suceso, consecuencias, muertos, pérdidas millonarias? ¿Quién ha provocado este suceso? Este señor, haciendo que la proporción de renovables fuera más allá de los límites de resistencia de la red. Bueno, pues oiga, si este señor ha tomado decisiones o ha dado órdenes que han resultado en muertes y en pérdidas millonarias, ¿me puede alguien decir por qué la justicia no está actuando? ¿Por qué la justicia no ha abierto causa ya contra los responsables de esto? Porque hay denuncias presentadas. ¿Qué van a hacer? ¿Archivarse en un cajón durante 240 años? ¿Nunca va a pagar ningún político nada por nada de lo que hace temerariamente? ¿Pueden tomar decisiones los políticos que redunden en la muerte de personas e irse de rositas? Pues parece que en este país sí. Parece que en este país todo da igual. Parece que en este país, pues la justicia, hombre, llega a ser ciertamente fiera con el señor que se le haya ocurrido, pues yo qué sé, matar a un lagarto protegido en un monte de Aragón. Vamos, a ese le crujen. Ahora, tomas decisiones políticas que impiden limpiar los cauces de los ríos y hay 200 muertos y no te pasa nada. Tomas decisiones políticas que causan muertes por falta de fluido eléctrico al provocarse un apagón en toda España y no te pasa nada. Luego quieren que la gente en la calle confíe en la justicia. ¿En qué justicia? ¿En la justicia que es inclemente para con los de abajo, pero siempre laxa para los de arriba? Esto no es nuevo, es decir, esto de que hay una justicia para ricos y otra para pobres, o mejor dicho, una justicia para poderosos y otra para los que no lo son, pues es algo que llevamos experimentando desde que existen tribunales en el mundo. Al final, pues hombre, los tribunales son sensibles a las presiones, ¿no? Y siempre, pues bueno, ¿a quién conocen los jueces de cualquier tribunal?
a Felipe Gutiérrez, que es frutero en Hortaleza. Pues no, a ese no le conocen, no van a coincidir con él en su puñetera vida. Ahora, con un político, pues van a coincidir en un acto o en otro, o van a tener que depender de él para poder ascender en la carrera judicial, con lo cual tratará igual un juez a ambos, a Felipe Gutiérrez, frutero en Hortaleza, y al político con el que acaba de estar tomando un vino en no sé qué recepción. Pues no los tratará igual. Cuando eso se mantiene dentro de los límites, bueno, no sé, racionales, soportables, pues bueno, pues no pasa nada. Ahora, cuando asistimos año tras año al espectáculo de que al final ningún político paga por nada, pues hombre, la gente empieza a perder la fe en la justicia, y con toda la razón. Bueno, ayer hubo te vas a enterar por parte de Maduro, que imagino que será el último. Maduro intenta sacar pecho. Y ayer hubo, pues en fin, una aproximación de 2 aviones venezolanos a uno de los buques de Estados Unidos que están bloqueando las costas de Venezuela. Terminamos el repaso a este bloque de noticias con una información de ámbito internacional sobre el cruce entre Venezuela y Estados Unidos. 2 aviones del ejército venezolano realizaron un sobrevuelo encima del buque estadounidense Jason Duham en aguas internacionales cercanas a Venezuela, en una acción que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha calificado de altamente provocadora. El Pentágono advirtió de que esta acción aérea en tono amenazante del régimen de Maduro era un claro intento de interferir en las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico y el terrorismo en esta zona. Precisamente el buque americano forma parte de una flota enviada recientemente a la región con el objetivo de combatir a redes criminales vinculadas al narcotráfico. En paralelo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se ha apresurado a decir que no existe vinculación alguna del gobierno con los cárteles de la droga. Este tema de tráfico, de consumo, de procesamiento y de cultivo de droga, no existe eso en Venezuela. No existe eso en Venezuela. Pero no faltará alguien que empiece a decir, están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo. Pero sí nos hemos propuesto informarle al pueblo de Venezuela, ya con mucha más contundencia, lo que estamos haciendo para combatir todo eso. Que, repito, es parte de la cotidianidad de la actuación de nuestra Fuerza Armada, porque es un mandato constitucional y, repito, es la instrucción permanente de nuestro comandante en jefe de acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar todo el territorio de bandas criminales, de terrorismo, que son las armas que usan para forzar el quiebre interno. Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha insistido en que efectivamente Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado por sus vínculos directos con los cárteles de la droga, que tienen una enorme influencia. Por ello, también ha querido agradecer a Donald Trump que se involucre en esta lucha contra el crimen en Venezuela, a la vez que ha afirmado que la oposición se encuentra ya preparada para dar el paso, derrocar a Nicolás Maduro y asumir el poder. Bueno, ¿qué dice el Vladimir Padrino, el ministro de Defensa venezolano, que Venezuela no tiene nada que ver con el narcotráfico? Hoy hay un artículo interesante en El País. ¿Quiénes son los 11 tripulantes de esa narcolancha que Estados Unidos ha hundido? Que por supuesto han muerto en el episodio. Pues cuenta El País, que no es un medio de la fachosfera, cómo esos 11 tripulantes, la mayoría de ellos provienen de un determinado pueblo de la costa venezolana, donde hace tiempo que vamos, todo es narco. Son los narcos los que mandan en el pueblo, lo cual, pues hombre, teniendo en cuenta cómo se las gasta el régimen militar de Maduro, pues quiere decir de qué va la película.
si el narco puede directamente gestionar el día a día de un pueblo y todo el mundo trabaja en ese pueblo para el narco y no intervienen los militares venezolanos, no intervienen las fuerzas de seguridad venezolanas, pues es evidentemente porque el narco cuenta con la protección del gobierno venezolano. O mejor dicho, el narco está integrado en la estructura de gobierno venezolano. Bueno, ayer ese régimen de Maduro que no sabe muy bien qué hacer, qué decir, que te dice una cosa por la mañana, otra por la noche, dice que combatimos al narcotráfico, dice que todo es humo, esto que está haciendo Estados Unidos, al día siguiente te manda 2 aviones a sobrevolar un buque de la Armada estadounidense que está bloqueando las costas de Venezuela. 2 días más tarde pues te cuentan que se van a enterar los gringos, luego se ofrecen para colaborar con ellos. El régimen intenta bracear e intenta pues lanzar un mensaje a la comunidad internacional, un mensaje de no tenemos nada que ver con el narco y aquí nos vamos a defender como locos, y a la población pues lo mismo, tenemos que defendernos de la agresión, mirad qué buenos somos, que nos ofrecemos a colaborar contra el narco. Son los mensajes de un régimen pues que sabe que tiene los días contados. Ayer contábamos cómo Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, pues había amenazado a María Corina Machado: si a nosotros nos aprietan, nosotros la vamos a apretar a ella. Bueno, María Corina Machado ha respondido diciendo que está preparada para asumir el poder en cuanto Maduro caiga. Lo que pasa es que todos, pues hombre, tenemos ya ganas de que las cosas se muevan. Sé que todo tiene sus ritmos. Sé que la guerra psicológica a veces es más efectiva que disparar un tiro. Bueno, sí, pero Venezuela lleva reclamando libertad hace mucho tiempo y ya es hora de que la reconquiste. Y cuanto antes, mejor. Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les hablamos de las alianzas internacionales que está trazando China, porque Xi Jinping está promoviendo la rápida incorporación de Malasia a los BRICS como miembro de pleno derecho. Los países BRICS son un grupo de economías compuesto por China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, a los que recientemente se han unido Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Tras una reunión bilateral en Pekín, el primer ministro malasio ha agradecido el gesto del gigante asiático, asegurando que se van a unir a esta alianza internacional mediante la cual se va a fortalecer su papel internacional. Ambos líderes subrayaron los lazos comerciales bilaterales que en 2024 alcanzaron los $106.000 millones, y es que la unión de los BRICS pretende convertirse en la mayor alianza transnacional del mundo, por encima de otras como la de la Unión Europea. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Ahora es tu momento, llega Time to Fly. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde 29 euros o a Europa desde 25. Fly. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Time to Fly. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides.